pasar la posibilidad de charlar con alguien que entiende, que estuvo a cargo de el tema precios durante el gobierno de Cristina Kirchner. Es Augusto Costa, hoy es ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, es vicepresidente segundo de Vélez. Vamos a ver si nos quiere contestar una pregunta sobre eso también. Pero bueno, lo tenemos al ministro ahora. Ministro Costa, muy buen día. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Bueno, buen día. ¿Cómo están viendo ustedes los dichos del presidente de la Nación con respecto al tema precios y al tema campo? ¿Cuál es la posición de la provincia de Buenos Aires, Augusto? Bueno, Pablo, más que posición de la provincia de Buenos Aires, es la posición de, como vos bien decías, quienes entendemos que el funcionamiento de la economía argentina tiene particularidades que la hacen distinta a otro tipo de economías y requiere medidas para preservar el poder adquisitivo del salario, de los ingresos de la gente y al mismo tiempo fomentar el mercado interno. Una economía bimonetaria, que es una rareza, ¿no? Donde pensamos en dólares, pero toda nuestra economía se mueve en pesos, donde hay un sector que genera la mayor parte de los dólares, que es el sector agropecuario, donde tenemos mercados concentrados. La dinámica de precios exige medidas macro, que es lo que el presidente está planteando, que tiene que ver con impedir que el impacto de alza a los precios internacionales de las materias primas, de los alimentos, genere efectos en los precios internos. Tiene que ver también con una administración de precios fuera de la economía, como el tipo de cambio, con las tarifas, que sea consistente con los objetivos de crecimiento del poder adquisitivo y de dinamismo del mercado interno, y después políticas específicas como son las que lleva adelante la Secretaría de Comercio Interior, como precios máximos, precios cuidados, y programas que estamos desarrollando de la provincia para alcanzar a todos los actores de la producción y la comercialización. Y Augusto, sí. Con respecto al tema campo, Sí. ¿qué vienen palpando de reacción frente a los dichos, primero de la viceministra Todesca y después del presidente de la Nación? ¿Qué reacción vienen palpando, que suponemos es la reacción que llevará hoy la mesa de enlace al encuentro con Alberto Fernández? Pero ¿qué sensación tienen ahí en la provincia? Mira, quería cerrar el punto porque para entender la reacción del campo lo que tenemos que entender es que es un fenómeno complejo el de los precios. Entonces, y detrás de los precios están intereses concretos, que es que cuando, por ejemplo, sube el precio de la carne, se benefician quienes viven o producen de eso y se perjudica quien va al supermercado o a la carnicería a comprar. Entonces, me parece que la convocatoria al sector tiene que ver con encontrar un diagnóstico respecto al fenómeno y que cualquier reacción se tome como parte de la defensa de los intereses sectoriales. Acá el presidente está planteando, junto con el gobernador y el resto de sus funciones, que tenemos que encontrar un equilibrio para preservar el funcionamiento de la economía de la mejor manera posible. Entonces, cualquier reacción que ponga en términos de ataque o en términos como si fuesen casi personales, me parece que está mal. Y acá de lo que se trata es de entender cómo las reivindicaciones legítimas de algún sector tienen que estar en el marco de los objetivos de mejoramiento de la posibilidad de vida de toda la sociedad. Me parece que es el planteo. Augusto, buen día. Estefanía Pozo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Estefi? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te parece que resuelve poner cupos? Vos tenés todavía una causa, ¿no? Por los famosos ROE, pero ¿te parece que resolvería ahora poner cupos sobre todo en el caso del trigo, que todavía está la mesa ahí dialogando, y ver alguna otra opción de este tipo? Bueno, en condiciones donde la rentabilidad del mercado externo es enorme, porque los precios internacionales están realmente en niveles muy elevados respecto a años anteriores, el objetivo de desacoplar los precios internacionales a los locales es completamente válido y hay instrumentos como son las retenciones o como la priorización del mercado interno para que esté abastecido y no tenga que pagar un consumidor de alguna localidad de Gran Buenos Aires o cualquier punto del país los mismos precios que están pagando en el mercado internacional, que realmente son exorbitantes. Entonces, me parece que esas medidas son legítimas medidas de política económica y que bien implementadas y en el marco de objetivos claros respecto a qué se pretenden con esas medidas, son correctas. Ahora, sí. Muchas veces, perdón, Estefi, te completo, sí. Porque muchas veces se dice, no, acá el gobierno quiere poner retenciones o quiere establecer cupos para recaudar o para perjudicar al campo. De ninguna manera.
hay efectos macroeconómicos y en tema de precios de estos instrumentos que son completamente legítimos y que cualquier analista económico va a entender que es el principal objetivo de implementarlos, y en condiciones particulares como las actuales. Ok, y ahora lo que dice el sector agropecuario, y te quiero preguntar porque seguramente lo sabes, es que del trigo, por ejemplo, solamente el 10% del valor del pan se explica por el valor que tiene el trigo. Y en el caso de la carne, la relación con el maíz puede ser entre el 7 y el 25% del costo del maíz, se depende de cada corte de carne. Es decir, el argumento que lleva hoy la mesa de enlace a la reunión con Alberto Fernández es no está relacionado el precio del commodity o de cualquiera de nuestros productos con el precio que llega a la mesa. Y entonces ahí te hago varias preguntas. Primero, ¿te parece que esto es así? ¿Qué incidencia tiene? Y en segundo lugar, ¿qué pasa con la cadena intermedia en el caso de que valides esto que dice la mesa de enlace o los ruralistas en general? ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué pasa con el restante porcentaje de los precios? ¿Cómo se explica? Bueno, me parece que el punto que levantás, Steffi, es central, porque hay dos cuestiones separadas. Una, cómo se apropia cada participante de la cadena de valor de lo que paga el consumidor, y ahí lo que tenemos son mercados, en algunos casos poco transparentes, en otros casos muy concentrados, y quien tiene más fuerza y más peso en el mercado se queda con más parte de la renta. Eso habla de la distribución de lo que paga el consumidor, y ahí hay mucho trabajo para hacer para desconcentrar el mercado, para evitar abusos por parte de los formadores de precios, y es toda una discusión porque, lógicamente, quien se beneficia de tener poder en el mercado, cada vez que el Estado quiere intervenir, quiere democratizar el acceso a la distribución de estos ingresos, lo que hacen es salir a decir que hay un atropello y nada que ver. Son justamente medidas para evitar que alguien se quede con más de lo que corresponde. Eso por un lado. Y por el otro, el argumento de cuánto incide cada uno de los componentes en el precio es una discusión técnica donde obviamente lo que está planteando los sectores que critican la política del gobierno es que es marginal la incidencia de las materias primas en los productos finales. Eso por un lado no es así, y en segundo lugar es falaz el argumento, porque está demostrado que cada vez que hay una disparada de los precios internacionales hay un efecto inmediato en el mercado interno. Entonces hay un vínculo directo entre, o sea, estadísticamente, cómo se mueven los precios internacionales y qué pasa en el mercado local. Entonces, son argumentos falaces, perdón Pablo, son argumentos falaces que nuevamente lo que intentan es evitar que se tomen medidas que pueden perjudicar relativamente a un sector, pero que en realidad no es que no tienen ganancias o rentabilidad, sino que lo que se trata es evitar que esas rentabilidades extraordinarias en determinados momentos perjudiquen a todos. Augusto, una última pregunta. ¿Vos crees que puede haber un enfrentamiento del campo y el gobierno al estilo de la 125 ahora, o no crees que vaya a pasar eso? A mí me preocupa que se esté planteando en esos términos, porque acá lo que tenemos que discutir y consensuar, y por eso me parece muy saludable el llamado del gobierno a diferentes sectores, empresarios, de los trabajadores, de los diferentes sectores de actividad, que es entender qué está pasando con la economía y qué podemos hacer para tomar medidas que nos beneficien. Si esto se plantea como un enfrentamiento y en realidad un sector se pone en pie de guerra para defender sus intereses sectoriales, me parece que no es el camino, y yo creo que además acá, Pablo, y lo sabemos, hay un sector de la oposición que está intentando subirse sobre esta situación para obtener rédito político, tanto de los medios como de la oposición, que no está reconociendo que hay que encontrar un equilibrio entre situaciones donde claramente puede haber algún tipo de diferencia en la visión, en los intereses, pero acá además estamos atravesados por una pandemia. Entonces son muchas cosas que se juntan, y me parece que plantear la situación desde este lugar es lo peor que podemos hacer, y no es el espíritu del gobierno, tanto nacional como provincial. ¿Estás siguiendo con atención esta novedad judicial que involucra a 2 jugadores de tu club, de Vélez? Sí, yo escuchaba antes de comenzar la nota, bueno, la situación en Rojas, con el femicidio de Úrsula y cualquier noticia relacionada con violencia de género, realmente nos conmueve, porque estamos, me parece, en un proceso como sociedad dando pasos muy grandes para empezar a revertir situaciones de violencia históricas contra las mujeres, de desigualdad, y me parece que lo que pasó en el club es algo que está inmerso en esa lógica que tenemos que revertir, así que yo
como miembro del club Vélez Arfi, el primero total, solidaridad con la víctima de la situación, y después nosotros establecimos a partir de un área que creamos de violencia de género y un protocolo específico para esas acciones, medidas que en primer lugar es separar a los jugadores involucrados en el hecho del plantel y ponernos a disposición de la justicia, y acá no hay intereses económicos porque obviamente los jugadores son patrimonio del club, pero primero está evitar que este flagelo que es la violencia contra la mujer no esté considerado los intereses económicos antes de resolver la cuestión de fondo y poner las prioridades que corresponden. Así que realmente muy preocupado y tomando las medidas correspondientes y esperando obviamente que actúe la justicia y que actúe como tiene que actuar. Augusto Costa, gracias, un saludo. Bueno, un abrazo grande, Pablo. Un abrazo, gracias. Un gustazo. Augusto Costa, ministro de Producción.